Vamos a iniciar con el pasaje que mi hermana Victoria nos quiere regalar, con los hermanos Manuel y mi hermana Victoria que nos quieren compartir un pasaje de la palabra de Dios. Pastor, nuevamente buenos días para usted y para todas las personas que el Señor en este día ha decidido congregar. Esta palabra, esta mañana estaba escuchando la palabra, me parece igual que toda la palabra, algo hermoso porque el Señor nos habla, pastor, y habla sobre la pregunta también que el pastor había hecho sobre el espíritu. Entonces apenas la escuché, tuve el sentir de compartirlas y leerla con ustedes. Entonces vamos a leer, es Efesios 1, del 3 al 14, para que el pastor también pueda mirarla en su escritura, por favor, cada uno de nosotros. Buenos días y buenas noches para todos. No, Manuel. Dice la palabra, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén, pastor. Amén, amén, hermanos, amén. Pastor, buenos días. Yo quisiera hacer una recomendación, no sé si será importante. Sí, señor, claro que sí, mi hermano. Siempre es importante cualquier recomendación. Yo vengo escuchando siempre las lecturas que hacen las diferentes personas. Y yo soy una persona de corregir directamente esa lectura. Yo leo como en el original. Sí. Bendito el Padre y Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo leemos? ¿Por qué no le llamamos las cosas por su nombre? Bendito el Padre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa que de pronto es irrelevante, pero yo veo que es mejor que vamos habituándonos a leer las cosas como son verdaderamente en el original, para que otras personas que lleguen nuevas, entonces ellos si van a la escritura y ellos dicen, no, pero es que ahí no dice esto, y entonces hacerles la corrección de que en el original se dice así. Eso solamente da gracias. Mi hermano, mire, qué bonito. Les decía hace un par de segundos lo bonito que es estar conectados en el espíritu, espiritualmente, en ese sentir, que es el mismo sentir. Gloria al Señor Jesús. Mientras los hermanos leían este pasaje, yo descargué esta porción de la escritura que ustedes están viendo allí, que ya se las iba a compartir. Por eso cuando mi hermano dijo que pronto no era relevante, que era algo irrelevante, no, cualquier aporte es muy, muy relevante, muy relevante. Yo ya tenía, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla, ¿no? ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Bueno, gloria al Señor Jesús. Ya lo tenía ahí en la pantalla, porque ya en el mismo sentir que tenía mi hermano
Álvaro, también cuando los hermanos leyeron ese pasaje, me pareció muy importante y como dice mi hermano, es muy importante que vayamos corrigiendo algunas porciones de la palabra de Dios. Los hermanos leyeron la porción que está en la traducción, creo que la Reina Valera. Sin embargo, en la medida que vamos teniendo esas lecturas, pues asimismo vamos tratando de hacer esa corrección de acuerdo a cómo el texto en el griego estaba escrito, para que vayamos teniendo un entendimiento mucho más amplio y de hecho un entendimiento correcto, ¿no? Un entendimiento correcto. Así que la apreciación, el aporte es muy, muy acertado. Mira, aquí tenemos, que me estaba ahorita sonriendo con mucho agrado, porque ya hace un par de segundos el Señor también había puesto en mi corazón el mostrarle a los hermanos que lo que verdaderamente dice allí en la parte, en el versículo que está en el capítulo 1, en el versículo 3, que dice así de la siguiente manera, mire, dice, y así lo leyeron los hermanos porque así están estas traducciones. Pero lo bonito de nuestros estudios, gloria al Señor Jesús, siempre la gloria será para Él, es que Él nos ha ido mostrando los errores de las traducciones, ¿no? Y bueno, vamos a irlos mejorando y corrigiendo de acuerdo a cómo están escritos en el texto de donde vienen estas traducciones. Entonces, aquí tenemos el texto, aquí les estoy señalando el texto, y el texto dice de la siguiente manera, mire. El texto que leyeron los hermanos, que así dice en la versión Reina Valera, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo dice el texto realmente en el griego? Aquí se los estoy presentando. Dice de la siguiente manera, mire, dice efectivamente la primera palabra que está allí, aquí se la estoy señalando. Esto es una interlineal, que usa unos numeritos que están allí. Esos números que están allí, que los vemos aquí arriba, aquí se los estoy señalando, ese numerito que está allí, y ahí cuando lo señalo dice Strong Greek. Entonces, ¿de dónde viene ese numerito? Ese numerito viene de una concordancia que un señor se tomó el trabajo durante muchos años. Creo que se tomó más de 30 años con otros traductores en hacer esta concordancia de las escrituras. Y el numerito que está ahí hace parte de un numerito que está aquí en la concordancia. Esta es una traducción del hebreo y del griego de toda la escritura. De traducción no, es como fue escrito el texto originalmente y de ahí vienen nuestras traducciones. Entonces el numerito que está allí, pues es como realmente estaba escrita esa palabra, en este caso en el griego, ¿no? Entonces el numerito nos indica qué palabra es la que estaba escrita allí. Ahí dice bendito, efectivamente dice bendito, pero la siguiente palabra que está allí, en nuestra traducción en la Reina Valera, que si ustedes la miran, dice bendito sea el Dios. Allí dice bendito sea el Dios. Pero resulta que en el idioma griego, si lo miramos acá, dice bendito, aquí dice Él. Ese es un artículo, bendito el Dios. Bendito el Dios. Aquí está, este numerito 3588 es un artículo definido Él. Bendito el Dios. Aquí se traduce como God. Entonces, Dios, Theos, que es la palabra griega, bendito el Dios. Pero aquí viene una palabrita que es la conjunción kai, que quiere decir también. También. Entonces, bendito, vamos traduciendo así despacio, dice, bendito el Dios, también Padre. Bendito el Dios, también Padre, porque Dios es el Padre, ¿correcto? Dios es el Padre, por eso dice, bendito el Dios y Padre, también se ha traducido como Dios y Padre. Pero es que cuando yo digo Dios y Padre, no estoy hablando de dos personas diferentes, estoy hablando del mismo. Bendito el Dios y Padre, hablando del mismo, ¿no? No hablando de dos seres independientes. Entonces, bendito sea el Dios, también Padre, o Dios y Padre en este caso, si lo quiere traducir de esa manera, entendiendo que es también en Dios y Padre. Y volvemos a la siguiente palabrita. La siguiente palabrita, aquí nuestra traducción dice bendito sea el Dios y Padre de, aquí dice de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, pero pues no dice de esa manera. Mire, les voy a mostrar algo.
Este numerito que está aquí, 3588, que ustedes lo ven acá, les decía que es un artículo definido, Él. Bendito el Dios y Padre. Y aquí vuelve a aparecer ese numerito 3588 que estaba acá. 3588, 3588. Es la palabra que está originalmente allí. Entonces, ¿cómo está escrito allí? Dice, bendito el Dios y Padre, Él. El mismo que está acá, Él, es el mismo que está acá, Él. Entonces, no hay del, ni de, no, Él. Bendito el Dios y Padre, el Señor, que es Kyrios, que está acá, Kyrios, el Señor. Kyrios también traduce Dios. Kyrios es una forma griega de hablar, decir Dios también, Señor Dios. Bendito el Dios y Padre, el Dios o el Señor nuestro, el Señor nuestro, Jesús el Mesías. Así se está dicho, así se está escrito. Vea qué diferente. Y gracias le doy a mi hermano y a los hermanos que están muy pendientes de esto y en su inquietud es muy acertada. Entonces, ¿cómo se está escrito Efesios 1:3? Dice, bendito el Dios y Padre, el Señor nuestro, Jesús el Mesías. Así dice en el griego, así, la mano mentirosa de los escribas, la mano que entró allí a hacer traducciones, la mano que entró allí a querer tergiversar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, bueno, cometieron muchos errores. Y un error es este. Mire, qué diferencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa totalmente diferente a lo que verdaderamente estaba escrito, que era bendito el Dios y Padre, el Señor nuestro Jesús el Mesías. Bueno, muy interesante el aporte que nos hacen los hermanos. Muy interesante. Por eso es importante, bueno, cualquier aporte es importantísimo. Es importante, muy importante. Gracias a mi hermano Álvaro y gracias a los hermanos Manuel y mi hermana Victoria por los aportes, por la lectura de la palabra de Dios.